Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 399 al 403. Todos permanecieron en su lugar, mirando a su alrededor mientras poco a poco recuperaban el sentido. Justo cuando estaban a punto de sonreír aliviados, 3 rayos de luz carmesí descendieron repentinamente del cielo, congelando sus expresiones. La batalla aún no ha terminado. No hay ninguna notificación de que el jefe haya sido derrotado. Las palabras de Lizbeth devolvieron a todos a la realidad. Al darse cuenta de esto, recogieron apresuradamente las armas que habían descartado en el suelo y usaron elementos de recuperación para restaurar su estado en preparación para la siguiente batalla. 300 de ellos ya habían muerto. ¿Cuántos más caerían después? Una sensación de incertidumbre nubló la mente de muchos. Su visión se nubló, lo que les dificultaba concentrarse. Ya no sentían miedo ni vacilación, solo confusión sobre su futuro. ¿Serían ellos los siguientes en morir? ¿O serían sus Pokémon? ¿O quizás sus camaradas? Preparar. Justo cuando Lizbeth levantó su brazo, lista para ordenar un ataque contra los 3 jefes recién aparecidos, de repente se congeló en su lugar. Maestro Y. En el momento en que la voz de Lizbeth vaciló, Kirito también se puso rígido por la sorpresa. Dak, Madara e Izuna ya habían descendido al campo de batalla. Señor Madara. Izuna. Ese Arceus, no es el NPC que nos dio la misión Pokémon. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tienen barras de salud rojas? ¿Podrían ser y copias? Los jugadores inicialmente se acercaron emocionados al ver las 3 figuras, pero en cuestión de segundos, sus expresiones se volvieron complejas y cautelosas, lo que los hizo retirarse con cautela. No había manera de evitarlo. Las 3 figuras que tenían frente a ellos eran simplemente demasiado inquietantes. Incluso los jugadores con nombres rojos conservaban sus barras de salud verdes, al igual que los PNJ y Pokémon aliados. Las barras de salud verdes eran un indicador universal de aliados. Solo los monstruos salvajes y los jefes tenían barras de salud rojas. Además, cada uno de los 3 tenía un prefijo de título de jefe antes de sus nombres. Estos eran los apodos que los propios jugadores les habían puesto. PNJ Raro Arceus el más fuerte Madara Santo de la Espada Izuna. ¿Qué pasa, maestro? Lizbeth reconoció al instante que la figura que tenía delante no era una simple copia. Era su propio maestro, Madara. Solo su maestro la miraría con una mirada tan estricta pero gentil. Como puedes ver, Lizbeth dijo Madara con calma, no somos más que datos en este mundo. No somos jugadores reales, ni existimos en tu mundo. Sus palabras silenciaron a los jugadores que estaban nerviosos. Querían refutarlo. ¿Qué clase de juego tenía PNJ con una inteligencia tan alta? Pero cuando miraron a sus Pokémon a su lado, y luego al extraño mundo en el que habían estado viviendo, no parecía imposible después de todo. ¿Estás diciendo que todo lo que compartimos durante el año pasado fue falso? Kirito apretó su espada, mirando al suelo. Él no podía aceptarlo. Desde la prueba beta del pasado junio, había luchado junto a Madara e Izuna. Ahora, había pasado un año. ¿Crees que el tiempo que pasaste con tus Pokémon fue falso? Madara no le respondió directamente a Kirito. Ni tampoco Izuna, su maestro. Pero el significado estaba claro. En absoluto. Quien gritó fue Cílica, la vicepresidenta de la Asociación de Entrenadores. Mi Glameow no son solo datos de un juego. Cada recuerdo que me ha dado, los sentimientos que compartimos, son reales. A Cílica se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar. Quizás intentaba convencerse a sí misma, pero, pase lo que pase, se negó a ceder. Maullido. Glameow movió su cola antes de saltar a los brazos de Cílica, lamiendo sus lágrimas con su lengua. Entonces, ¿por qué y si estabas destinado a oponerte a nosotros desde el principio, por qué nos ayudaste durante tanto tiempo? La respiración de Kirito se volvió más pesada. Asuna, de pie junto a él, extendió la mano y la tomó con preocupación. Los recuerdos resurgieron en su mente.
Las piezas del rompecabezas que antes parecían inconexas ahora encajaban. Pero al mismo tiempo surgieron nuevas preguntas que no podía comprender. ¿Por qué Madara lideró al grupo de asalto a través de 87 pisos de Aincrad? ¿Por qué transmitieron sus habilidades a los jugadores? Los tres permanecieron en silencio. Dag no había estado involucrado en la planificación del guión de Madara e Izuna, por lo que decidió permanecer en silencio, para no interrumpir su plan. Entonces, ¿tú eres Quintia, no? Kirito se giró para mirar a Zeus. Así es. Dag asintió. Y Kirito soltó una risa autocrítica. Así que los tres últimos jefes del piso 100 de Aincrad ya estaban aquí durante la prueba beta. Estuvieron con nosotros todo el tiempo. Negó con la cabeza. Debería haberlo sabido, es imposible que los humanos reales sean tan poderosos. Si fueras tan fuerte, debería haber rastros de ti en el mundo real. Pero no había ninguno. Eso lo explica todo. Desde el principio, no eras más que datos atrapados en este mundo. La voz de Kirito se oscureció y sus emociones estaban al borde del colapso. Dag y Madara recurrieron a Izuna. Después de todo, Kirito era su discípulo. Si algo salía mal, era responsabilidad de Izuna solucionarlo. Kirito. La expresión de Izuna permaneció inalterada mientras hablaba con calma. Repite lo que acabas de decir, pero esta vez a tu Sneasel. Kirito apretó los dientes, incapaz de mirar al Sneasel que estaba a su lado. Si Izuna y los demás eran simplemente datos aprisionados en el juego, entonces ¿y no era Sneasel lo mismo? Pero, pase lo que pase, no podía decirle palabras tan crueles a Sneasel. Lizbeth y todo Akatsuki, ataquen. Madara dio 2 pasos al frente, observando al grupo de asalto. Deberían saberlo. Si no nos derrotan a los tres, nunca abandonarán este mundo. Nunca llegarán al piso 101. Zas. Tan pronto como Madara terminó de hablar, antes de que los miembros de Akatsuki pudieran procesar completamente sus palabras, Zack ya había cargado hacia adelante con todo el gremio de los Vengadores. Zack sabía que Lizbeth y Kirito dudarían, pero él no. /. Sin embargo, justo cuando Zack se lanzó hacia adelante unos pasos, una figura con un feroz cabello rojo lo interceptó de repente. Kagutsuchi. Madara murmuró cuando reconoció la figura pelirroja. Este fue uno de los primeros miembros en seguir a Madara, y Kagutsuchi, un hombre irascible e impulsivo. Dentro de Akatsuki, solo Madara podía darle órdenes. Incluso las órdenes de Lizbeth dependían de su estado de ánimo. Mover. Zack levantó su guadaña frente a él. No quería matar a un jugador de nombre verde. Pero si esta persona se interponía en su camino, no dudaría en abatirlo, al menos temporalmente. Kagutsuchi agarró su mandoble con una mano mientras levantaba la otra para secarse las lágrimas del rabillo del ojo. Luego, con expresión resuelta, miró a Zack. Si quieres derrotar al señor Madara, entonces tendrás que matarme primero. Kagutsuchi, no seas imprudente. Un hombre de cabello azul y ojos entrecerrados avanzó rápidamente, tratando de hacer retroceder a Kagutsuchi. No estoy siendo imprudente. Sé exactamente lo que hago. Kagutsuchi apartó con suavidad a su camarada. Madara me salvó la vida. En aquel entonces, juré que mientras permaneciera en Aincrad, lucharía por él, hasta el día de mi muerte o de mi partida de este mundo. Me niego a romper mi juramento. Tú y el hombre de cabello azul quería decir algo más, pero al momento siguiente, al menos la mitad de los miembros de Akatsuki se movieron detrás de Kagutsuchi, levantando sus armas contra el grupo de asalto. Todos ellos habían sido salvados por Madara y llevados a Akatsuki. Madara separó ligeramente sus labios y abrió mucho los ojos. La escena frente a él contrastaba marcadamente con la de hacía más de 50 años, cuando abandonó Konoha. En aquel entonces, todo el clan Uchiha lo había abandonado. Ahora bien, estas personas estaban dispuestas a luchar por él hasta el final, incluso si era considerado un traidor. Y suspiró. Madara dejó escapar un profundo suspiro, señalando a Dag que estaba a su lado. No lograron provocar a los jugadores para que los atacaran con palabras. Eso significaba que tuvieron que recurrir a un plan alternativo. Y qué lástima. Me llevó tanto tiempo elegir un arma. Al ver la expresión de Madara, Dag negó con la cabeza con decepción. Parecía que su trapeador de mierda no sería utilizado hoy. Butch.
Mientras Dad manipulaba la interfaz, un extraño zumbido resonó en el campo de batalla. Los jugadores rápidamente se dieron cuenta de que habían perdido el control de sus cuerpos. Se quedaron congelados en el lugar, incapaces de moverse. ¿Lo que está sucediendo? Los ojos de Asuna se abrieron en shock mientras miraba a su alrededor, notando que todos parecían estar en la misma situación. Completamente inmovilizados. ¿Asuna? ¿Qué pasa? Kirito entró en pánico y extendió la mano para agarrarla. Yo, no puedo moverme. Era. A su lado, Heracross luchaba pero se encontraba igualmente paralizado. ¿Qué? La mirada de Kirito recorrió el campo de batalla y de repente se dio cuenta. Entre todo el grupo de la incursión, solo 2 personas y 2 Pokémon aún podían moverse. Él mismo y Sneasel. Lizbeth y Ariyama. Tienes 2 opciones, anunció Dak. 1. Todos los jugadores aquí presentes mueren al instante. 2. Tú y tu maestro se batirán en duelo. Si ganas, todos los jugadores de SAO serán liberados y regresarán al mundo real. Si pierdes, el resultado será el mismo que en la primera opción. Al ver que Madara e Izuna no tenían intención de hablar, Dak decidió interpretar al villano. Al mismo tiempo, ajustó la configuración, eliminando la plantilla de jefe tanto de Madara como de Izuna y volviéndolos al estado de jugador estándar. Lucha, Lizbeth. ¿De verdad quieres ver morir a toda esta gente que confía en ti? Madara dio un paso adelante hacia Lizbeth. Lizbeth se dio la vuelta. Más de 2000 personas tenían sus miradas fijas en ella. Cada par de ojos estaba lleno de esperanza. Estaban tan cerca, solo un poco más y finalmente podrían volver a casa. En ese momento, Lizbeth tomó su decisión. Apretó los puños y miró a Madara con determinación inquebrantable. Luego, junto con Ariyama, dio un paso adelante. Esa mirada en sus ojos, Madara la conocía muy bien. Lo había visto innumerables veces antes en su mayor rival, Hashirama Senju. Era la mirada de alguien que portaba las esperanzas y la confianza de innumerables personas más. A lo largo de su entrenamiento anterior, Lizbeth había lanzado innumerables golpes a Madara. Pero esta vez, fue diferente. Lizbeth y Ariyama cargaron contra Madara codo con codo. Ella inició el ataque con un huracán de hojas, lanzando una patada a la cintura de Madara mientras Ariyama apuntaba simultáneamente a su pierna. Madara había anticipado sus movimientos. Se preparó y bloqueó los ataques con las manos mientras levantaba su pierna para contraatacar. Sin embargo, para su sorpresa, Lizbeth y Ariyama también habían previsto su contraataque, levantando los brazos con antelación para bloquearlo. Así como Madara estaba familiarizado con sus movimientos iniciales, Lizbeth y Ariyama estaban igualmente conscientes de cómo reaccionaría después de recibir sus golpes. Has mejorado. Madara asintió en señal de aprobación. A pesar de que se suponía que debían luchar con la intención de matar, la atmósfera se sentía sorprendentemente armoniosa, tal como sus sesiones de entrenamiento habituales. Mientras su batalla había comenzado, del otro lado, Kirito permaneció inmóvil. A pesar de que Izuna estaba ahora a solo 5 metros de él, todavía no podía levantar su espada. Se sintió impotente. Él sabía lo que tenía que hacer, pero su cuerpo se negó a obedecer. Quería atacar a Izuna, pero cada célula de su cuerpo se resistía al pensamiento. Sneasel miró a Kirito antes de cargar hacia Izuna por su cuenta. Pero ni Kirito ni Sneasel solos podían enfrentarse a Izuna. En cuestión de segundos, la barra de salud de Sneasel ya había caído a la zona amarilla debido a los ataques de Izuna. Kirito, déjame enseñarte una última lección. Izuna suspiró mientras levantaba su katana, preparándose para atacar a Sneasel. Un hombre nunca debe huir de la batalla. Cada vez que dudas, te arriesgas a perder a un camarada. Clan. Sneasel dejó escapar un suspiro de alivio cuando Kirito de repente se puso frente a él, bloqueando el ataque de Izuna. Lo siento, maestro, pero quiero ir a casa. Todavía tengo que compensar a Sugua. Todavía quiero casarme con Asuna. No puedo quedarme aquí. En ese momento, los ojos de Kirito perdieron la confusión y se enfocaron. En ese caso, mátame. Izuna le dio una pequeña sonrisa cómplice antes de quitarse todo su equipo excepto su arma. Él era diferente de su hermano. Madara se contendría intencionalmente y les daría a Lizbeth y Ariyama la oportunidad de derrotarlo juntos. Pero Izuna lucharía con toda su fuerza.
Simplemente había eliminado todas sus defensas, permitiendo que Kirito y Sneasel lo mataran si lograban asestarle un solo golpe. Kirito y Sneasel no lo dudaron. Sabían perfectamente lo fuerte que era Izuna. Si no se esforzaban al máximo, no tendrían ni la oportunidad de asestar un golpe. «Kirito, ¿irás al piso 101?» Izuna preguntó, notablemente relajado incluso mientras peleaba. «Por supuesto. Tengo que ver a Sneasel regresar a casa antes de poder irme en paz». HMPH. Piénsalo bien antes de tomar una decisión. Kirito sintió que las palabras de Izuna tenían un significado oculto, pero a diferencia de él, Izuna podía permitirse charlar mientras luchaba. Kirito no podía desviar su atención de esa manera. Simplemente almacenó las palabras en su memoria para más tarde. Sneasel, usa viento helado. Kirito se dio cuenta de que si seguían luchando con pura esgrima, jamás podrían derrotar a Izuna. Tenía que cambiar de táctica. Izuna vio a Kirito y Sneasel cambiando de estrategia y asintió sutilmente en señal de aprobación. Si Kirito alguna vez llegase al piso 101 y eligiese la opción de viaje interdimensional, entonces cuando llegase al mundo Pokémon, necesitaría aprender a pelear como entrenador. Esta fue la última lección de Izuna: entrenar a Kirito en los caminos de un entrenador. Izuna blandió su katana y usó una habilidad para anular el daño de viento helado. Pero Kirito había anticipado esto. El movimiento no tenía como objetivo causar daño, sino reducir la velocidad de Izuna. La furia golpea. Al ver que Izuna había disminuido la velocidad, Kirito y Sneasel aprovecharon la oportunidad y lanzaron una implacable lluvia de ataques. En este mundo digital, Izuna no podía ejercer toda su fuerza. En circunstancias normales, podría haber sido capaz de defenderse de las 4 espadas de Kirito y Sneasel solo con su katana. Pero ahora, no tenía más opción que confiar en sus técnicas evasivas para esquivarlo. Y esa fue precisamente la razón por la que Kirito había usado viento helado. Para ralentizarlo y hacer que esquivarlo fuera más difícil. Debido a esto, la batalla terminó mucho antes de lo que nadie esperaba. En solo 5 minutos, la espada de Kirito cortó el brazo de Izuna, lo suficiente como para reducir su barra de salud a 0. Mientras la forma de Izuna se desintegraba lentamente en píxeles ante los ojos de Kirito, su fuerte fachada finalmente se desmoronó. ¡Bang! Kirito cayó de rodillas. Gracias, maestro, y por enseñarme durante el último año. Yo, Kirigaya Kazuto, nunca olvidaré esta deuda de gratitud. Capítulo 400. Felicidades, te graduaste. Continuación, Kirito arrojó su arma a un lado y se arrodilló, haciendo una profunda reverencia a Izuna. Las lágrimas corrían por su rostro, desapareciendo en cuanto tocaron el suelo. Incluso después de tu regreso, asegúrate de seguir practicando el estilo de espada Uchiha-Ryu. Izuna miró a Kirito, arrodillado ante él, sintiendo un escozor en la nariz. Se conmovió, pero no se despidió con palabras. Él creía que se volverían a encontrar. Cuando Kirito se levantó de nuevo, Izuna había desaparecido por completo. Kirito respiró profundamente y se giró hacia la otra batalla, que había llegado a sus momentos finales. La salud de Madara estaba casi agotada. Un golpe más y sería derrotado. Mientras tanto, a Lizbeth y Ariyama aún les quedaba al menos la mitad de la salud. Kirito observó durante unos segundos más y de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Madara no esquivaba los ataques de Lizbeth y Ariyama. En cambio, se interponía deliberadamente en la trayectoria de sus ataques. Por otro lado, Lizbeth y Ariyama duraban con cada puñetazo y patada. Incluso cuando estaban a punto de asestar un golpe decisivo, se obligaron a detenerse de repente. Esta batalla entre maestro y discípulo estuvo plagada de contradicciones. ¿Qué estás haciendo, Lizbeth? Madara finalmente no pudo contener su pregunta. No puedo matarte, maestro. Lizbeth se detuvo para no atacar una y otra vez, con lágrimas obstinadas colgando de las comisuras de sus ojos. Y Madara se detuvo y observó en silencio a la chica que tenía delante. Al ver esto, Lizbeth también se detuvo. Bajó la cabeza y se secó la cara con las manos. Liz. Madara levantó una mano y la colocó sobre la cabeza de Lizbeth. No estuve presente en tu cumpleaños el mes pasado, el 18. Espero que no sea demasiado tarde. Feliz 16 cumpleaños. Lizbeth asintió vigorosamente, luego extendió los brazos y saltó al abrazo de Madara. Es hora de decir adiós.
Tus padres te están esperando. Lisbeth dio un paso atrás, obligándose a sonreír. Cuando regrese a ese mundo, comeré bien, entrenaré a diario y ya tengo 16 años, soy adulta. Ya no lloraré tan fácilmente. Estudiaré mucho y me aseguraré de que mamá y papá vivan felices. Y Madara sonrió mientras observaba a Lisbeth divagando, extendiendo la mano para limpiar las lágrimas frescas que corrían por su rostro. Así que no tienes que preocuparte por mí en absoluto. Liz vivirá perfectamente. Y lo sé. Madara asintió, luego extendió 2 dedos y tocó suavemente a Lisbeth en la frente. ¿Recuerdas el primer movimiento que te enseñé? Úsalo para despedirte. Con eso, Madara dio 2 pasos atrás. Lisbeth se frotó la cara y luego sonrió radiante una vez más. Maestro, gracias. Respiró hondo y saltó hacia adelante. Su cuerpo giró y balanceó la pierna derecha. Huracán de hojas. Mientras observaba a la chica ejecutar la técnica impecablemente, reflejando sus propios movimientos, Madara entrecerró los ojos y sonrió. Liz, felicidades. Te graduaste. Boom. Cuando el ataque final de Lisbeth aterrizó, la barra de salud de Madara cayó a cero, rompiéndose en innumerables fragmentos y desapareciendo de Aincrad. El siguiente momento puedo moverme de nuevo. ¿Ganamos? Increíble. Lisbeth y Kirito estuvieron increíbles. Tanto los jugadores como los Pokémon recuperaron su libertad, levantándose uno tras otro. Mientras miraban el mensaje que apareció ante ellos, algunos se despidieron unos de otros, mientras que otros acordaron encontrarse en el mundo real. Felicidades. Logro desbloqueado. Liberador de Aincrad se cerrará su sesión forzosamente en 10 minutos. Le deseo una vida feliz. Pero no todos los jugadores estaban celebrando. Algunos se alegraron, mientras otros sintieron tristeza. Para todos los que no eran entrenadores, este fue el mensaje que apareció ante sus ojos. Sin embargo, a los entrenadores y marginados les esperaba un mensaje diferente. Por favor, seleccione. Sigue desafiando a un jefe aún más fuerte. Si fracasas, morirás, pero si ganas, desbloquearás la puerta de teletransportación al piso 101. O, se cerrará la sesión forzosamente en 10 minutos y volverá al mundo real. Muchos entrenadores recurrieron instintivamente a sus Pokémon. Algunos se atragantaron con las palabras, incapaces de decir nada, y simplemente abrazaron fuertemente a sus Pokémon. Algunos prometieron reunirse en la próxima vida antes de elegir regresar a la realidad. Algunos expresaron gratitud por la compañía de sus Pokémon y prometieron nunca olvidar el tiempo que pasaron juntos. Y algunos permanecieron sin expresión, porque ya habían tomado su decisión desde el principio. Llevarían a sus Pokémon al piso 101. Cuando terminó la cuenta regresiva de 10 minutos, rayos de luz brillaron por todo Aincrad y el número de jugadores disminuyó rápidamente. Al final, supervivientes de SAO, 3400. Los jugadores restantes eran entrenadores o marginados. Originalmente, había 5000 Pokémon salvajes en SAO. 4800 habían encontrado a sus entrenadores, mientras que los 200 restantes habían estado solos de principio a fin. Esto significaba que 1400 entrenadores o marginados habían muerto o habían decidido abandonar el riesgo de proceder al piso 101. Quizás en sus corazones había cosas más importantes esperándoles en la realidad. O quizás, en el fondo, siempre habían considerado que Pokémon no era más que una parte del juego. Los 1400 entrenadores que se fueron nunca volverían a ver a sus Pokémon. En cuanto a los 1400 Pokémon que quedaron atrás, cada uno tenía sus propios sentimientos al respecto. Algunos Pokémon estaban desconsolados y profundamente tristes, necesitaban tiempo para sanar sus heridas emocionales. Lo que les preocupaba no era la separación de sus entrenadores. Los Pokémon, por naturaleza, aceptaban mejor este tipo de cosas que los humanos. Eran seres sencillos. Mientras supieran que sus entrenadores estarían bien incluso después de separarse, podrían encontrar consuelo. Podrían tardar un tiempo en adaptarse, pero no lamentarían eternamente. Les ofrecerían sus bendiciones en silencio. Lo que realmente entristeció a estos Pokémon fue que sus entrenadores habían decidido no llevarlos al piso 101. Desde la perspectiva de los Pokémon, si la situación fuera al revés, incluso si tuvieran que afrontar el riesgo de morir, igualmente enviarían a sus entrenadores a casa. Eso era lo que siempre habían hecho en Aincrad.
Sin embargo, sus entrenadores no habían logrado hacer lo mismo por ellos, a pesar de que el piso 101 no era realmente su hogar. Los pequeños parecían lamentables. Casi la mitad decidió desconectarse y regresar a la isla Pokémon. Algunos, sin embargo, ignoraban la renuencia de sus entrenadores a arriesgar sus vidas por ellos. Otros quizás sí lo supieron, pero simplemente no les importó. Los Pokémon que no se desconectaron continuaron con el grupo principal, decididos a llevar a Sao hasta el final. Entre los 3.400 jugadores que quedaron, al menos 2.900 tenían un nivel de habilidad medio-bajo. Esto llevó a la mayoría de los jugadores a creer que la próxima batalla estaba condenada. Después de todo, ya se había dejado claro que el jefe final era aún más fuerte. Eso solo bastó para que los entrenadores menos decididos se retiraran al mundo real. Entonces, la mayoría de los jugadores prefirieron tomarse su tiempo y volverse más fuertes antes de desafiar al jefe juntos. Pero algunos estaban impacientes. Como Zack. Usando recopilar información sobre el jefe como excusa, lideró un pequeño equipo del gremio para buscar la ubicación del jefe. Para desbloquear la puerta de teletransporte al piso 101, primero tuvieron que localizar y derrotar a un jefe oculto en el piso 100. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba este jefe, ni cómo encontrarlo. El piso 100 no tenía área de laberinto. Era todo un desierto abierto. Afortunadamente, dado que el piso 100 estaba en la cima de la torre flotante de Aincrad, su área era relativamente pequeña. Incluso una búsqueda en cuadrícula no tomaría mucho tiempo. El 3 de junio, Zack escuchó de la asociación de entrenadores que habían encontrado la ubicación del jefe. Corrió inmediatamente a las coordenadas marcadas. Pero cuando vio al jefe, quedó completamente desconcertado. El nombre del jefe era Sr. Kobold. Así es, el mismo jefe del primer piso. ¿Quién hubiera pensado que había regresado para proteger la puerta de teletransporte al piso 101? Nadie se atrevió a atacar de inmediato. Era obvio que este Sr. Kobold necesitaba ser mejorado o actualizado. Pero Zack no pudo resistirse a probarlo. La puerta de entrada al piso 101 estaba justo ahí. Estaba deseando avanzar. Además, tenía un cristal del corredor en la mano izquierda, listo para usar en cualquier momento. No tendría una sola oportunidad. Si no puedo hacer nada más, al menos puedo probar su fuerza y traer algo de información. Zack nunca esperó vencer al jefe en su primer intento, especialmente no solo. Él puso el listón bajo. Solo mida las estadísticas generales del jefe. Con eso en mente, Zack arrojó su enorme guadaña al Sr. Kobold. Slash. La hoja giratoria cortó al Sr. Kobold por la mitad. Felicidades. Has derrotado al Sr. Kobold. Felicidades. Has obtenido el cristal teletransportador al piso 101. Y Zack miró fijamente el cristal azul cristalino que tenía en la mano, perdido en sus pensamientos. ¿Aincrad se estropeó después de ser limpiado? ¿No se suponía que el jefe era más fuerte? De repente, Zack se dio cuenta. El Sr. Kobold solo era nivel 10. Era literalmente exactamente lo mismo que el jefe del primer piso. Con el nivel 100 de Zack, lo había derrotado de un solo golpe sin esfuerzo. La pelea ni siquiera llegó a la segunda fase. Cuando Zack trajo el cristal de teletransporte a la ciudad y reunió a los jugadores restantes, todos guardaron silencio. Entonces, ¿es esto algún tipo de broma dejada por Kayaba? Shoumi frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Después de todo en Sao, ella creía que el hombre era capaz de cualquier cosa. No, esto estaba pensado como un filtro. Kirito habló después de una breve pausa. Kayaba era su antiguo ídolo. Lo había estudiado a fondo. Si Kayaba había dispuesto las cosas así, tenía que haber una razón. Y esa razón fue un proceso de selección. ¿Una selección? Asuna parpadeó antes de darse cuenta. ¿Te refieres a los entrenadores y los fracasos que se fueron? Sí, exactamente. Kirito asintió, 90% seguro de su teoría. Es un filtro para eliminar a aquellos que no estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para llevar a sus Pokémon al piso 101. ¿Pero qué sentido tiene eso? Quizás, Kirito se frotó la barbilla, vacilante. El piso 101 guarda una recompensa para quienes nos quedamos. Su razonamiento vino de algo que Izuna le había dicho antes. Piensa cuidadosamente antes de tomar una decisión. ¿A qué tipo de elección se refería?
Izuna formaba parte del sistema de datos de SAO, una parte muy especial. Tenía que saber algo sobre el piso 101. Por eso le advirtió a Kirito. Bueno, lo sabremos pronto, ¿no? A Zack no le importaba el proceso de selección. Lo único que le importaba era si podría volver a ver a Azumarill en el piso 101. En el momento en que terminó de hablar, Zack aplastó el cristal de teletransporte. Una puerta de teletransportación azul en forma de remolino apareció ante los jugadores. Vamos. Zack entró primero. Uno por uno, todos los jugadores restantes siguieron el ejemplo, con Pokémon a su lado. Piso 101. Paraíso Pokémon. Este piso no tenía nada de especial. Era simplemente un hermoso parque natural sin enemigos salvajes. Pokémon de todo tipo podrían prosperar y jugar aquí en sus entornos ideales. El diseño no era extravagante. Los primeros 100 pisos fueron la obra maestra de Kayaba, mientras que este se construyó apresuradamente a petición de Dak. Muchos paisajes se reutilizaron de los pisos inferiores. Pero ese no era su propósito. Este piso no está destinado a hacer turismo. Su verdadero propósito era proporcionar a los jugadores un lugar para despedirse de sus Pokémon y hacer su elección final. Pero este piso tenía un huevo de Pascua. Y solo al descubrirlo los jugadores podrían desencadenar la elección final. Era Yumiao. Antes de que los jugadores pudieran reaccionar, sus Pokémon corrieron hacia un pequeño valle que se encontraba más adelante. Heracross, ¿a dónde vas? Seguidlos. Esta es su casa. Conocen el camino, solo tenemos que seguirles el paso. Los fracasos se aferraron a sus pactos de diamante rotos. Se trataba de Pokéballs que se habían vuelto grises y estaban bloqueadas. Ahora, la luz roja en sus botones estaba parpadeando. Vamos. Veamos qué nos espera. Zack condujo al grupo hacia lo más profundo del valle. Pronto llegaron a una vasta pradera. En el centro se alzaba un enorme monumento de piedra. Y esperando debajo de él cientos de Pokémon. Buble. Azumarill corrió hacia Zack. Zack reconoció instantáneamente a su amado Pokémon. Lo siento, fui demasiado descuidado en ese entonces. Atrajo a Azumarill hacia un fuerte abrazo. Por primera vez, finalmente dijo las palabras que siempre había querido decir. En ese momento, Zack ya no era el temido asesino de SAO, sino solo un niño que una vez se había embarcado en una aventura con sus Pokémon. ¿Te gustaría restaurar el pacto del diamante roto? Requiere el consentimiento mutuo del entrenador y el Pokémon Azumarill. Honestamente, Zack no entendía muy bien por qué este pacto de diamante importaba tanto en este momento. Pensó que de todos modos pronto abandonaría a Aincrad. Pero en el fondo, tenía una obsesión persistente. Quería culminar este viaje como es debido. Sin el pacto de diamante, esta aventura jamás podría estar del todo completa. Buble tilde Azumarill asintió. La Pokéball gris recuperó rápidamente su color rojo y blanco original. El botón, que antes estaba bloqueado, se liberó automáticamente, permitiendo que Azumarill volviera a entrar. Felicitaciones. Has obtenido pacto de diamante. Los recuerdos son perlas. La amistad es un diamante. En ese momento, Zack comprendió profundamente el significado de esas palabras. Para los otros fracasos, simplemente estar dispuestos a venir aquí fue suficiente para compensar sus errores pasados. Uno por uno, se ganaron el perdón de sus Pokémon y restauraron sus pactos de diamante rotos. Solo entonces finalmente tuvieron la presencia de ánimo para girar su mirada hacia el enorme monumento de piedra que tenían frente a ellos. En el universo ilimitado y sus mundos infinitos, existe un reino donde los Pokémon prosperan. La esencia de ese mundo es paz y Pokémon, donde cientos de especies coexisten con Pokémon, y cada aspecto de la vida está entrelazado con ellos. Ese mundo se conoce como Isla Pokémon. Y Akihiko Kayaba fue el primer humano en la Tierra en descubrir este mundo a través de la tecnología virtual. Usando sus avances en VR, vinculó la conciencia de 5000 Pokémon de la isla Pokémon con Aincrad, aprendiendo sobre su mundo directamente de ellos. En su afán por alcanzar este mundo fantástico, construyó una colosal puerta de teletransportación, Aincrad, a través de tecnología virtual. La única forma de activar esta enorme puerta de teletransportación era superar los primeros 100 pisos de Aincrad y llegar al piso 101 para firmar un contrato.
Una vez firmado el contrato, los entrenadores valientes pueden usar Nerfear para teletransportarse a la isla Pokémon a través de Aincrad, reuniéndose realmente con sus compañeros Pokémon y conociendo nuevos amigos. Ahora es tu turno de tomar una decisión. Una vez que los jugadores terminaron de leer la inscripción en el monumento, aparecieron automáticamente dos cuadros de diálogo ante ellos. La opción más popular fue la imagen de una ciudad moderna de la Tierra, con sus calles llenas de rascacielos, vehículos y gente. Regresa a la realidad y conserva la capacidad de reingresar a Aincrad a través de esta cuenta. La opción inferior mostraba la ciudad natural de Yggdrasil y el árbol del mundo de la isla Pokémon. Al fondo, aparecían numerosos entrenadores y Pokémon, casualmente en el encuadre. Activa el portal de teletransportación a Aincrad para poder viajar entre el mundo real y la isla Pokémon. Sin embargo, tu cuenta de Aincrad se eliminará permanentemente, impidiendo el reingreso. Además de estas opciones, comenzó una cuenta regresiva de 5 minutos, dando a los jugadores 5 minutos para decidir. Ambas opciones tenían un significado distinto. La primera opción permitía a los jugadores preservar su pasado en Aincrad. Podían rehacer su viaje en cualquier momento y reencontrarse con sus Pokémon. Esta elección parecía estable. Aincrad, ahora libre de peligros, ya no representaba ningún peligro real. La segunda opción significaba abandonar el pasado y avanzar con valentía, creando nuevos recuerdos junto a sus Pokémon, embarcándose en una nueva aventura e incluso descubriendo un mundo completamente nuevo. Esta elección estaba llena de misterio e incertidumbre. Nadie sabía qué les aguardaba realmente en la isla Pokémon. ¿Sería el paraíso descrito en el texto? ¿O acechaban peligros ocultos? Después de todo, el propio SAO alguna vez fue comercializado como un paraíso antes de convertirse en un juego de muerte. Pero en retrospectiva y si no hubieran quedado atrapados, SAO habría sido una hermosa experiencia, una en la que conocieron valiosos compañeros Pokémon. Un profundo silencio cayó sobre los 3.400 jugadores restantes. Cada persona luchó con sus propios pensamientos. Kirito. Asuna extendió la mano y agarró la mano de Kirito, sin saber qué hacer. Asuna, si lo que está escrito aquí es cierto, Kirito miró fijamente el enorme monumento que tenía frente a él. Quiero ver un Sneasel de verdad. Quiero ir a su mundo, viajar con él y vivir aventuras juntos. Entiendo. Yo también quiero conocer a un Heracross de verdad. Asuna asintió tras escuchar los pensamientos de Kirito. Se giró hacia su Heracross con una sonrisa. Cuando lleguemos allí, contaremos con usted para que nos muestre los alrededores. Heracross sonrió, palmeándose el pecho con confianza. Tenía tantos amigos en casa que les presentaría a Asuna. Con sus decisiones tomadas, Kirito y Asuna eligieron la segunda opción. Y no estaban solos. Una parte importante de los 3.400 entrenadores también seleccionó rápidamente la segunda opción. La mayoría de ellos eran jóvenes. Su elección no fue solo por Pokémon, también estuvo impulsada por su curiosidad por lo desconocido, su anhelo por una aventura de otro mundo y su deseo de conocer aún más Pokémon. Por otro lado, a jugadores mayores como Xiaomi les llevó más tiempo decidirse. Tenían familias a las que considerar, padres ancianos, niños, y responsabilidades en el mundo real que los jugadores más jóvenes no tenían. Pero cuando Xiaomi cruzó miradas con su suplicante Bulbasaur, todas sus dudas desaparecieron. Sin pensarlo dos veces, seleccionó la segunda opción. Mi pequeño Bulbasaur es tan pequeño. Si se queda ahí solo, nadie lo cuidará. Lo acosarán. Como su madre, tengo que protegerlo. Xiaomi apretó el puño y abrazó fuertemente a Bulbasaur. Además, mi marido y mi hija siempre están haciendo horas extras en la fiscalía. De todas formas, estoy sola en casa todo el tiempo. Me encantaría explorar un nuevo mundo con mi Bulbasaur. Eso sería mucho más divertido. Dado que entramos a ese mundo a través de Nerfear, siempre podemos cerrar la sesión si ocurre algo, ¿verdad? Es como jugar un juego. No afecta realmente la realidad. Puedo estudiar durante el día y luego conectarme por la noche para jugar con mi Glameow. Incluso me ayuda a repasar para los exámenes, jeje. Los entrenadores murmuraron para sí mismos, convenciéndose de por qué debían elegir la segunda opción. Algunos incluso pidieron la opinión de sus Pokémon. Sin excepción, todos los Pokémon les aseguraron que podían ir. Al final y los 3.400 jugadores eligieron la segunda opción.
el hecho de que hubieran llegado hasta allí ya demostraba que estaban dispuestos a afrontar riesgos por sus Pokémon. Ahora que se había presentado una oportunidad, una que incluso sus Pokémon los animaban a aprovechar, no había razón para dudar. El temporizador de elección terminó. Número de jugadores que eligieron la primera opción. 0 número de jugadores que eligieron la segunda opción. 3400. Cuando aparecieron estos resultados, los jugadores intercambiaron miradas y luego sonrió con conocimiento de causa. Sus Pokémon vitorearon, como si dieran la bienvenida a sus entrenadores a su hogar en la isla Pokémon. Anuncio final. Felicitaciones a todos los jugadores. Su aventura en SAO ha terminado oficialmente. Aunque Aincrad seguirá existiendo, ya no será SAO, sino un mundo completamente nuevo. Una última advertencia. Tu Nerfear de primera generación quedará descontinuado permanentemente debido al incidente de SAO. Nunca podrás comprar otro Nerfear de primera generación ni conservar tu ID de jugador original. Esto significa que si tu Nerfear es confiscado o perdido, perderás para siempre la posibilidad de regresar a la isla Pokémon. Así que, protégelo bien. El anuncio permaneció en pantalla durante 2 minutos, dando tiempo a los jugadores para procesarlo. Luego apareció un nuevo mensaje. Los servidores de Aincrad se cerrarán en 10 minutos. Se cerrará la sesión de todos los jugadores restantes. Aprovecha este momento para despedirte. A medida que el mensaje se desvanecía, los sistemas de Aincrad parecieron quedar en silencio. Los 3400 entrenadores hicieron promesas a sus Pokémon. Se reunirían en la isla Pokémon. Viajarían juntos de nuevo. Luego, comenzaron a retirar su equipo, un artículo a la vez. Navegando a través de ellos. Recordando su viaje. Porque una vez que cerraron sesión en SAO y nunca volverían a ver estos objetos. Los 10 minutos pasaron volando. Tanto los jugadores como los Pokémon comenzaron a brillar. Después de 30 segundos, todos los jugadores y Pokémon fueron desconectados forzosamente. Isla Pokémon afueras del League City Laboratorio de Investigación de Cayaba. En ese momento, Cayaba estaba sentado en su escritorio, pensando en cómo actualizar Aincrad. A partir de ahora, Aincrad sería un nuevo juego para los jugadores de la Tierra, uno que sin duda explotaría en popularidad. Incluso si lo diseñara terriblemente, la gente lo compraría igualmente. Después de todo, en 2023, Cayaba controló el único juego de realidad virtual de inmersión completa del mundo. En ese momento, las puertas del laboratorio se abrieron. Sin levantar la cabeza, su tercer ojo miró hacia la entrada. ¿Qué es? Tengo una idea para la actualización de Aincrad. ¿Qué te parece? Era Dak, sosteniendo una propuesta impresa. Cayaba lo tomó, mirando el título. Pokémon. Tierra, 10 de junio de 2023. El mismo día que regresó al mundo real, Kirito se obligó a levantarse de la cama y corrió a buscar a Asuna al hospital donde ella también se recuperaba. Fue entonces cuando supo su verdadero nombre, Yuki Asuna. Pero a diferencia de la historia original, Asuna nunca estuvo atrapada en Halo, ni estuvo a merced de Sugou Nobuyuki. Originalmente, el padre de Asuna, Yuki Shouzou, le había encomendado a Sugou la gestión de Rect y el desarrollo de Halo. Esta confianza le permitió manipular el sistema en secreto para su propio beneficio. Sin embargo, esta vez, Cayaba ya se había llevado consigo todo el material de investigación relevante. Aunque Sugou había trabajado una vez en el mismo laboratorio que Cayaba y su amante, Shinozaki Rinko, sus talentos eran mundos aparte. Sin la semilla, que Cayaba había desarrollado, Sugou no tenía la capacidad de crear Halo. Como resultado, nunca se ganó la confianza de Shouzou, ni pudo transferir la conciencia de los jugadores a otro mundo virtual. En cuanto a Shinozaki Rinko, siempre se había preocupado profundamente por Cayaba. En el incidente original de SAO, cuidó de su cuerpo durante 2 años hasta su muerte, aunque eso la convertía en cómplice ante la ley. Tras el hallazgo del cuerpo de Cayaba, Rinko enfrentó un intenso escrutinio legal por albergar a un fugitivo. Aunque nunca fue condenada, ya no pudo permanecer en Japón y finalmente se mudó a Estados Unidos. Pero esta vez, Cayaba se había anticipado a todo. Para evitar implicar a Rinko, fingió su propia muerte en casa. Cayaba le dejó materiales de investigación de Nerfear y una carta. Con estos, podría conseguir una fortuna y un puesto de investigación de primer nivel. Sin embargo, el uso que les daría estaba fuera del control de Cayaba.
Su carta mencionaba vagamente la existencia de otro mundo y prometía que se volverían a encontrar en el recién reactivado Aincrad, donde le explicaría todo. Para evitar que la policía descubriera primero esta carta, Kayaba la había llenado deliberadamente con divagaciones sin sentido para que pareciera los escritos de un loco. Pero alguien que conociera a Kayaba tan bien como Rinko sin duda notaría la verdad oculta. Una semana después del final de Sao, para entonces, Kirito se había recuperado lo suficiente como para caminar, lo que le permitió regresar a casa a descansar. Como el incidente de Sao terminó mucho antes que en la historia original, su período de recuperación fue significativamente más corto. Y justo un día después de que todos los jugadores fueron liberados de Sao, Kirito se enteró de algunas noticias sorprendentes de la televisión y fuentes en línea. Los 33.492 jugadores supervivientes de Sao recuperaron la consciencia al quitarse el Nergear. Además, más de 10.000 jugadores, que previamente habían sido declarados con muerte cerebral, despertaron como si hubieran echado una siesta. Tras la investigación, se descubrió que estos jugadores habían muerto debido a ser asesinado por otros, morir en combates contra jefes o mientras se grindea, que les retiren el Nergear del mundo exterior a la fuerza. En resumen, todos ellos eran jugadores de renombre verde, es decir, que nunca habían cometido asesinato. Sin embargo, varios cientos de personas permanecieron en estado vegetativo. Su supervivencia dependía enteramente de su fuerza de voluntad. Muchos jugadores de renombre los reconocieron. Todos eran jugadores de renombre amarillo que habían tenido un comportamiento cuestionable pero no habían cometido un asesinato. Sin embargo, los pocos miles de jugadores restantes habían muerto. En el momento en que Sao terminó, sus cuerpos en el mundo real perdieron todos los signos vitales. Pronto se confirmó que todos ellos eran jugadores de nombre rojo, es decir, verdaderos asesinos. Gremios como Avengers, que habían perseguido activamente a jugadores de renombre, quedaron totalmente expuestos debido a investigaciones financieras. Después de considerar cuidadosamente la situación y recopilar información de los jugadores sobrevivientes, las autoridades dictaminaron que las acciones de los Vengadores estaban justificadas como defensa propia y no serían procesadas. Por supuesto, la verdadera política detrás de esto era mucho más compleja. Entre los 50.000 jugadores atrapados, muchos eran personas influyentes o herederos adinerados. Estas poderosas figuras presionaron al gobierno para que protegiera a los Vengadores. Esto no significa que todos los jugadores de renombre carecieran de conexiones. Pero sus familias también fueron blanco de ataques y presiones. Algunas estaban demasiado ocupadas controlando los daños, mientras que otras ya habían sido arrestadas. En cuanto a los jugadores liberados de Sao, los estudiantes fueron ubicados en una escuela especial recién creada para continuar su educación. Los adultos recibieron diversas adaptaciones según su situación. Sin embargo, Kirito ya no era solo un jugador común y corriente. Como uno de los sobrevivientes más fuertes y salvadores finales de Sao, se había convertido en una especie de celebridad en Japón. Algunos miembros del gremio de errantes, que ocupaban puestos de alto estatus en la realidad, incluso se ofrecieron a ayudar a Kirito a encontrar un trabajo prestigioso o inscribirlo en una universidad de primer nivel como pago por favores pasados. Kirito rechazó la mayoría de las ofertas, pero algunas personas eran demasiado tercas. Si no aceptaba su gratitud, se sentirían profundamente ofendidas. Entonces, después de una cuidadosa consideración, Kirito les permitió construir un dojo cerca de su casa. Fue llamado Uchiha Ryu Dojo. Kirito abandonó la escuela para dirigir el dojo, enseñando el estilo de esgrima que había aprendido de Izuna en Sao. Su objetivo: convertir el Uchiha Ryu en el estilo de espada más famoso de Japón. Muchos sobrevivientes de Sao lo visitaban regularmente. Algunos para aprender, otros simplemente para reunirse con viejos amigos. La hermana de Kirito, Sugua, lo desafió a un combate de recuperación, después de lo cual se convirtió en su mayor fan, con los ojos llenos de nada más que admiración. Iniciar sesión en la isla Pokémon esa noche, dentro de la habitación de Kirito. Cerró la puerta, se puso su Nergear y cogió su teléfono. Kirito, ¿estás listo? Asuna. Sí. No dejes que nadie se entere. Kirito. Lo sé. Tú también. Asuna. Nos vemos en la isla Pokémon. Kirito. Sí. Con eso, cerró su teléfono, cerró los ojos e inició la inmersión.
Un minuto después una luz cegadora inundó la visión de Kirito. Antes de que su vista se ajustara por completo, una serie de cuadros de mensajes aparecieron frente a él. Aviso del sistema: debido a tus limitaciones físicas, no puedes obtener fuerza en este mundo mediante métodos como frutas del diablo, habilidades especiales, ninjutsu, taijutsu o haki. Debes vivir tu vida exclusivamente como entrenador Pokémon. Advertencia: no intentes la muerte. Si mueres en este mundo, perderás el acceso a la isla Pokémon para siempre. Disfruta de tu nueva vida. Cuando los mensajes desaparecieron, los ojos de Kirito se habían adaptado a la luz brillante. Así es. Luz artificial. Mirando hacia las luces del techo, Kirito confirmó su ubicación. Estaba dentro de una especie de cápsula de contención. Sneatil, una voz familiar sonó a su lado. Al girar la cabeza, vio una criatura pequeña de ojos penetrantes que lo miraba fijamente. Los ojos de Kirito se iluminaron instantáneamente. Sneasel. Ha pasado tanto tiempo. Se incorporó, abrazó fuerte a Sneasel y le frotó sus suaves mejillas. ¿Has crecido más grande, y más pesado? Yu. Sneasel apartó las manos de Kirito, levantando su barbilla con orgullo. En ese momento, dos pequeños Pokémon felinos verdes se acercaron a él. Miautil, los ojos de Kirito se abrieron. Espera, ¿no son ustedes Sprigatito y Floragato? Mirando hacia Sneasel, luego a los dos Pokémon de tipo planta, Kirito finalmente entendió. Miautil de Floragato se acurrucó contra la mano de Kirito. Kirito sonrió cálidamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Floragato? Bueno, supongo que no ha pasado tanto tiempo. Se levantó y se giró para ver a Asuna cerca. Parece que estamos entre los últimos. Kirito examinó las filas de cápsulas de sueño que lo rodeaban. La mayoría ya habían sido abiertas y vaciadas. Solo unos pocos permanecieron bien cerrados, con sus puertas marcadas con los nombres de los jugadores. 100% sincronización sensorial, ¿eh? Apretó la mano derecha y se pellizcó el dorso de la izquierda, probando la sensación. Luego respiró hondo. Incluso en la ciudad, el aire se siente tan fresco. Parece que este mundo tiene un ambiente estupendo. Kirito. Una voz familiar lo llamó desde su lado. Kirito giró la cabeza y allí estaba Asuna. Llevaba un traje blanco sencillo, una blusa sencilla y pantalones largos. Su apariencia era idéntica a la de Aincrad. Probablemente, la de él también. No era nada del otro mundo, probablemente solo el atuendo inicial predeterminado para los recién llegados. De pie junto a Asuna estaba Heracross. ¿Cuánto tiempo sin verte, Heracross? Has crecido bastante desde Aincrad. Heracross levantó una mano y saludó con la mano. Kirito se puso de pie, caminó hacia Asuna y la besó. ¿Qué estás haciendo? La cara de Asuna se sonrojó mientras lo apartó. Leaf está mirando. Señaló al pequeño Sprigatito que estaba de pie junto a su pierna, mirándolos con ojos abiertos y curiosos. No es nada. Solo estoy probando la sincronización sensorial. Kirito sonrió y luego naturalmente tomó la mano de Asuna. Mirando a sus compañeros Pokémon, sonrió. Está bien, llévanos a ver este mundo. Fin del capítulo 403.